Ok, para la clase del día de hoy vamos a revisar las gráficas de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Bueno, recordando un poco lo que hemos visto, simplemente hemos abarcado las funciones trigonométricas elementales, la función seno, la función coseno, la función tangente y sus recíprocas, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que se había hecho? Bueno, simplemente se había comentado que estas funciones trigonométricas se las sacaba para un triángulo rectángulo. En este caso, un triángulo rectángulo, aquí tenemos 90 grados. El lado que está opuesto a este ángulo de 90 grados, aquí hay 90 grados, se le denomina hipotenusa, y los otros dos son sus catetos, un cateto A y un cateto B. Y entonces a los otros ángulos, por ejemplo, a este ángulo alfa o a este ángulo teta que está por acá, a cualquiera de estos dos ángulos que están aquí, bueno, para darle una letra, podemos decir que esto es un ángulo X y por acá, perdón, esto es un ángulo Y. Entonces, a estos ángulos X y Y podemos sacar, le podemos sacar estas funciones trigonométricas. Supongamos, en este caso, para X, podríamos decir el seno de X, el coseno de X, la tangente de X, la cotangente de X, la secante de X y la cosecante de X. Pues no, hablando en términos de este ángulo X que está por acá. ¿Ok? Ahora, ¿a qué sería igual? Bueno, en este caso, para el seno sería el opuesto sobre el adyacente. Entonces, si aquí tengo el ángulo X, mi lado opuesto o mi cateto opuesto sería en este caso este ángulo A, este lado A, perdón, sobre la hipotenusa, que sería en este caso sobre H. Para el coseno sería el adyacente, que bueno, si aquí tengo mi ángulo X, mi adyacente o mi lado adyacente sería justamente este valor de B que está aquí. ¿Ok? Entonces aquí sería B sobre la hipotenusa H. La tangente es el opuesto sobre el adyacente, es decir, el opuesto que es A sobre el adyacente que es B. Y bueno, las cotangentes sería el recíproco de la tangente. Si aquí la tangente era A sobre B, la cotangente es B sobre A. Eh, la secante es la recíproca del coseno. Si antes era B sobre H, ahora va a ser H sobre B. Y finalmente la cosecante es la recíproca del seno. Si es que antes el seno es A sobre H, acá va a ser H sobre A. Y eso es todo con respecto a las funciones trigonométricas elementales. Y también habíamos sacado los ángulos notables. Y justamente aquí es donde vamos a entrar con esta clase de gráficas. Cuando veíamos los ángulos notables, 45, bueno, en orden, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360, ¿verdad? Para cada uno de estos ángulos notables sacamos los valores para estas funciones trigonométricas, es decir, seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, cotangente de 30, secante de 30, cosecante de 30. Después para 45, seno de 45, coseno de 45, tangente de 45 y así, 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 así para cada uno de los valores. Entonces, con cada uno de esos valores, ¿verdad? Que ya los tenemos resueltos de la clase anterior, ya los demostramos, incluso hicimos bastantes ejercicios, podemos ahora determinar esas gráficas, ¿ok? Entonces, para la primera función, la función seno, vamos a ir trabajando en orden. Para la primera función seno tenemos aquí la siguiente gráfica. ¿Cuál es esta gráfica? Bueno, podemos ir dando los valores. Pues no, aquí, por ejemplo, seno de 0, ¿sí? El seno de 0 grados y va a ser igual a 0, que fue justamente lo que habíamos determinado. ¿Qué más teníamos, por ejemplo? El seno de 30 grados. Bueno, si nos damos cuenta, en este caso nuestro eje X, ¿cierto? Está en radianes, ¿ok? Esto se encuentra en radianes, nuestro eje X está en radianes y aquí estamos representando nuestro eje X. Es decir, que en lugar de colocar 30, vamos a colocar aquí su respectivo ángulo en radian, que bueno, esto ya sería pi sextos. Y seno de pi sextos o seno de 30, esto iba a ser igual a un medio. Entonces, más o menos por aquí está el seno de 30 y aquí me da como resultado un medio. ¿Qué más? Por ejemplo, el seno 90 era 1, pero bueno, 90 llevado en radianes sería en este caso pi medios. Entonces, seno de pi medios o seno de 90, que es lo mismo, va a ser igual a 1. Otro valor puntual o característico crítico aquí sería, por ejemplo, el seno de 180. El seno de 180, si recordamos, es 0. Y bueno, 180 llevado a radianes, esto iba a ser igual a pi. Es decir, que el seno de pi va a ser igual a 0. ¿Qué más?
el seno de 270, que bueno, si lo llevamos a radianes, 270 es 3 pi medios, esto vendría a ser igual a -1. ¿Ok? Entonces, seno de 3 pi medios, seno de 270, me va a dar como resultado -1. ¿Sí? Y así podemos dar valores. Hay que recordar, pues no, que cuando teníamos los ángulos llegábamos hasta 360, es decir, hasta 2pi, es decir, el seno de 2pi de 360, en este caso iba a ser igual a 0. Y bueno, terminábamos aquí, pues no. Entonces, ¿qué pasaba? Si es que yo continuaba dando vueltas, podía seguir dando valores, podía seguir dando valores y podía seguir dando valores, de tal manera de que esta gráfica o esta primera parte de la gráfica que he colocado aquí, ¿ok? Se puede extender indefinidamente. Y lo mismo para la parte negativa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también puedo tomar ángulos en sentido negativo. Entonces, si tomo los ángulos en sentido negativo, voy a tener la misma idea por el lado de acá. ¿Sí? Ahora, con respecto a esta gráfica seno, vamos a ver las posibles características, vamos a ver todas las características que posee esta función. Y aquí en este caso, bueno, tenemos primero que el dominio para esta función seno van a ser todos los reales, ¿ok? Vamos a trabajar aquí para todos los reales. Otra característica importante de esta función seno es que el rango va a estar delimitado siempre entre 1 y -1. Siempre vamos a delimitar esto entre 1 y -1, ¿ok? ¿Qué más? Como podemos darnos cuenta, esta función es impar. ¿Por qué? Porque todo lo que está de este lado aquí, por ejemplo, se está reflejando con respecto al origen de coordenadas, ¿sí? Todo lo que está por acá de este lado se está reflejando con respecto al origen de coordenadas. Entonces, una vez que tenemos esa reflexión, podemos afirmar que esta función es impar. También podemos decir que es una función acotada, ¿cierto? Esta función se encuentra limitada, en este caso, entre 1 en la parte superior y tiene una cota inferior, en este caso, en -1. También podemos decir que es una función periódica. ¿Por qué decimos que es una función periódica? Porque siempre se está repitiendo. Y en este caso, el periodo que se repite va a ser igual a 2pi, ¿sí? El periodo que se repite es 2pi. De este punto hasta acá, ¿cierto? Hasta aquí, bueno, no me salió bien la gráfica. La línea roja está un poco chueca, pero bueno, la que en realidad es la línea de atrás, la azul. Para este caso, esta función que está aquí, ¿sí? Esta función que acabo de graficar, o esta parte, mejor dicho, de la función, este va a ser el periodo de 2pi. ¿De qué se refiere con que el periodo es de 2pi? Que esta parte de la función es la que se va a repetir indefinidamente. ¿A qué me refiero? Que esta misma gráfica se vuelve a repetir y nuevamente se vuelve a repetir y nuevamente se vuelve a repetir, pues, ¿no? Tanto para la parte del eje positivo como para la parte del eje negativo. ¿Ok? Se vuelve a repetir para la parte positiva y la parte negativa. Y este va a ser su periodo fundamental de 2pi en este caso. Los cortes en el eje de las X, otra característica importante de esta función seno, es que los cortes en el eje de las X van a ser, bueno, X tal que X va a ser igual a n por pi, donde n es igual a los enteros. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, simplemente vamos a ir reemplazando, pues, ¿no? Para todos los enteros, supongamos, vamos a comenzar con -2, -1, bueno, con todos los valores también que están antes de -2, -2, -1, 0, 1, 2, y así, hasta el infinito, pues, ¿no? Entonces, si es que vamos a reemplazar valor con valor, es decir, que aquí sería -2 por pi, sería -2pi. Es decir, que en -2pi hay un primer corte en el eje de las x. Para el siguiente punto, -1 por pi, -1 por pi, aquí sería entonces menos pi. El siguiente corte en el eje de las x. 0 por pi es 0, aquí nos da 0. El siguiente, 1 por pi, ahí nos da pi, y tenemos ese siguiente corte, y 2 por pi, ahí tendríamos, perdón, 2pi. Y así vamos a ir sacando todos los cortes en el eje de las x con respecto a esta función seno. Así de fácil ya tenemos otra característica más. Y finalmente podemos decir que esta función es continua en todo su dominio. ¿A qué se refiere que es continua en todo su dominio? A que no vamos a tener saltos con respecto a esta función. ¿Ok? Y así de simple ya tenemos esta función seno. Ahora, he colocado aquí una pequeña animación en donde se puede observar cómo van a ir naciendo los valores o cómo van a ir saliendo los valores de la función seno a partir de
los valores a partir del círculo unitario, pues no de lo que veíamos en la primera clase, de cómo fueron o cómo se van sacando las funciones especiales, pues no. Podemos ir viendo, ¿cierto? Que esto se repite tanto para el menos infinito como acá para el más infinito, ¿sí? Y vamos a obtener todos los valores para la función seno. Podemos ir viendo cómo vamos a cambiar los ángulos, cómo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo se van pintando los valores, pues, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de graficar la función seno. Y bueno, sobre todo hay que aprenderse, pues, ¿no? Que comienza en cero y termina en -1, nada más. Eso es todo. Para la función coseno tenemos la misma idea, ¿cierto? En este caso, de nuevo, pues, ¿no? Yo comienzo a preguntarme, coseno de cero, ¿cuánto es el coseno de cero? 1. Entonces, el coseno de cero me da como resultado 1. Acá, el coseno de 90 en este caso sería cero. Entonces, coseno de 90 cero. El coseno de 180, el coseno de 180 es -1. Entonces, aquí 180 me da como resultado -1. Tengo otro punto. El siguiente punto, el coseno de 270, de nuevo es cero. Aquí, coseno de 70 cero. Y el coseno de 360, de nuevo va a ser aquí en este caso 1. Y aquí tenemos en este caso nuestra gráfica o nuestro primer periodo para la función coseno, ¿sí? De esa manera, bueno, aquí me faltó que es 1. De esa manera ya podemos sacar aquí rápidamente la función coseno. Y asimismo, como en el anterior, podemos también ir viendo los valores intermedios, pues no, por ejemplo, 45, 30 y 60, y que van a estar justamente por aquí. Pero bueno, aquí la idea justamente es esto, con los valores de 0, 90, 180, 270 y 360, ir sacando los primeros valores para graficar esta función coseno en este caso. ¿Ok? Ahora, para esta función coseno, asimismo podemos determinar sus características. Y bueno, la primera característica, al igual que en el anterior, es que el dominio es todos los reales. ¿A qué me refiero que el dominio es todos los reales? Que es válida para todos los reales que están aquí, ¿no? La siguiente característica es que el rango, asimismo como en la función seno, se encuentra acotada entre 1, ¿cierto? Una cota superior aquí en 1 y una cota inferior acá en el valor de -1. Siempre va a estar acotada entre 1 y -1. Ahora podemos decir con respecto a esta función coseno que esta es una función par, ¿sí? ¿A qué me refiero que es una función par? Bueno, en este caso, todo lo que está aquí a la derecha se está reflejando acá en la parte izquierda. Es decir, que el eje de las Y está actuando como un espejo, ¿sí? Todo este tramo que está aquí se está reflejando acá, ¿ok? Entonces, podemos afirmar que es una función par. Al igual que en la anterior también tenemos la cota, bueno, la cota superior, la cota inferior en 1 y -1, parecido a lo que está acá, con respecto al rango, que estaba solamente delimitada entre -1 y 1, ¿ok? También podemos decir que la función es periódica, al igual que en la función seno. Aquí el periodo fundamental es 2pi. ¿Por qué? Porque desde 0 hasta el valor de 2pi, bueno, aquí me salió un poco chueco, hasta justamente acá el valor de 2pi, todo este tramo es el periodo que se va a repetir de la función coseno, ¿sí? Y este tramo que está aquí se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Pues no, por el lado acá lo mismo, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, ¿sí? Esa va a ser la característica de esta función coseno. También vamos a ver los cortes, ¿cierto? En este caso los cortes tienen la forma de un x, tal que ese x va a ser igual a 2n más 1 por pi. Entonces, de nuevo, y bueno, todo eso dividido para 2. Y entonces aquí mismo ese n va a ser igual, o este n va a pertenecer a los enteros. Entonces, al igual que el anterior, si yo voy evaluando, bueno, todos los valores infinitos enteros, puedo poner el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, y así, 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 hasta el más infinito. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Yo puedo decir, por ejemplo, si es que vale -2, aquí yo reemplazo. 2 por -2, más 1, todo esto por pi, y dividido para 2. Entonces, aquí ¿qué tendríamos? Sería -2 por 2 por -2 sería -4, -4 más 1 -3, y -3 sobre 2 aquí sería -3pi sobre 2. Entonces, aquí tendríamos en este caso mi primer corte en el eje de las Y. Cuando vale -1, la misma idea, aquí sería
menos 1 por 2, menos 2 más uno, menos uno. Entonces aquí tendríamos menos 1 por pi, menos pi sobre 2. El siguiente valor, menos pi sobre 2. Cuando es cero, aquí tendríamos 2 por cero, cero, cero más uno es uno. Uno por pi sería pi, pi sobre 2. Es decir, pi sobre 2, pi medios. Y así, 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 con respecto a los siguientes valores para esta función coseno. Para la siguiente característica de la función coseno, bueno, aquí como comentaba podemos seguir con todos los demás valores, ¿sí? Tenemos que la función es continua en todo su dominio, ¿ok? Podemos determinar acá que la función es continua para todo su dominio. Listo. Asimismo, tengo una animación de cómo van a ir saliendo los valores para la función coseno. Y bueno, aquí en este caso podemos observar asimismo, como en la función anterior, en la función seno, cómo se van a ir dando todos los valores, pues no, con cero, con menos uno, y todo eso a partir del círculo unitario, ¿sí? El círculo de radio 1. Ahí podemos ver que también puede, bueno, como habíamos visto, primero estaba en 2pi, ahora está para todo el periodo, pues no, para todo el eje X. Eso, ese periodo fundamental 2pi se repite indefinidamente. Y bueno, finalmente vamos a ver ahí también cómo se van a ir pintando los valores para esa función coseno. Y bueno, y eso sería todo en este caso para esta función coseno. Vamos a ver ahora la siguiente función, la función tangente, ¿ok? Y bueno, esta función tangente tiene la misma idea que las dos anteriores, y también hay que recordar que, bueno, lo que habíamos demostrado también en las clases anteriores, que la función tangente, o y igual a tangente de x, es lo mismo que yo tenga el seno de x dividido para el coseno de x. Entonces, seno sobre coseno me da como resultado tangente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo haga la división, por ejemplo, de seno de 0 sobre coseno de 0, es como que si yo estoy sacando directamente la tangente de 0. La tangente de 0 ya la tengo, el valor ya lo tengo, pero también lo puedo determinar a través de esta división de seno sobre coseno. Entonces, indiferentemente cómo se lo quiera realizar, vamos a ir sacando los valores. Ahora, aquí hay que considerar que van a haber casos en los cuales me dé acá una división para 0. Entonces, hay que recordar que la división para 0 no está definida. Y esta división para 0 que no está definida, entonces ahí nos va a quedar una asíntota. Y por lo tanto, la función tangente, en este caso, la función tangente me va a quedar algo parecido a esto. Entonces, justamente en estos puntos vamos a tener nuestras asíntotas, ¿sí? Vamos a tener en este caso las asíntotas, ¿sí? Y bueno, nada más, pues no. Eso hay que tener en cuenta o hay que considerar el momento de graficar la función tangente. Si podemos darnos cuenta, la función tangente tiene algo parecido a esto, ¿sí? ¿Ok? Y esta función tangente, bueno, aquí más o menos así, y va a estar acotada, bueno, no tiene cotas ni superior ni inferior, pero va a estar delimitada en este caso por las asíntotas verticales desde menos pi medios, y acá la otra asíntota vertical pi medios. ¿Ok? Ahora, estas asíntotas verticales, como comentaba, resultan de la división del seno con el coseno, pues no. En este caso, bueno, por ejemplo, si yo comienzo a decir tangente de 0 sería 0, tangente de 90 o tangente de pi medio, aquí sería infinito, como podemos observar justamente aquí, en este caso con respecto a la asíntota, pues no. Tangente de 180, en este caso de nuevo 0, ¿ok? La tangente de 270 de nuevo es infinito, y la tangente de 2pi, como habíamos visto anteriormente, es 0, pues no, que justamente es lo que está acá. Y aquí tenemos, como repito, mi gráfica de la función tangente. Asimismo, vamos a ver sus características. En este caso, vamos a tener que la primera característica es que el dominio no es para todos los reales, porque justamente vamos a tener estas asíntotas que comentaba en la gráfica anterior, pues, ¿no? Entonces, el dominio va a ser igual a todos los reales menos esos valores para las asíntotas. Y si nos podemos dar cuenta, aquí tienen la misma restricción que los puntos de corte para la función coseno, que fue justamente los valores de menos pi medios. Bueno, aquí como podemos observar,
En este caso la asíntota va a estar en menos 3 pi medios, en menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios y así, 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 hasta el infinito, pues, ¿no? De esa manera podemos aquí sacar los valores para la función tangente, perdón, las asíntotas de la función tangente. Bueno, el rango en este caso ya no va a estar limitado entre menos 1 y 1, sino que ahora el rango va a ser desde menos infinito, ¿sí? En este caso el rango va a estar delimitado desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Ahí vamos a tener nuestro rango. ¿Qué más podemos decir aquí? Con respecto a esta función, también podemos decir que tiene, o es, mejor dicho, una función impar, porque todo lo que está aquí se está reflejando con respecto al origen de coordenadas, se está reflejando del lado de acá, ¿sí? Entonces aquí podemos asegurar que esta va a ser una función impar. Al igual que las otras dos funciones anteriores, también podemos comentar aquí que esta es una función acotada, ¿sí? Perdón, periódica, ¿ok? Y en este caso ya no va a ser 2pi. ¿Por qué? Porque, bueno, si comenzamos desde cero, nos podemos dar cuenta de que este tramo, junto con el tramo que está acá, ¿ok? Estos dos tramos que están aquí, se van a repetir indefinidamente. Esto que está aquí resaltado con rojo en este momento es lo que se va a repetir indefinidamente. Es decir, esto con esto lo repito después. Eso con esto lo repito. Eso con esto lo repito. Y así, así, así. Lo voy a ir definiendo hasta el más infinito y ese mismo para el menos infinito. Esto con esto se repite. Esto con esto se repite y así, así, así para el otro lado, pues, ¿no? Y de esa manera aquí tenemos ya la gráfica de la función tangente con su periodo, en este caso, de pi. Nada más. Los cortes en el eje de las x, n por pi, al igual que en la función seno, ¿cierto? Aquí sería en 0, en pi, en 2pi, 3pi, 4pi, así, así, para el eje positivo. Y para el eje negativo, de igual manera, menos pi, menos 2pi, y así, así, así. Lo demás, pues, ¿no? Y bueno, la característica única, se podría decir en este caso para la función tangente con respecto a las dos anteriores, es que aquí tenemos asíntotas verticales. Y estas asíntotas verticales, bueno, van a ser justamente la misma restricción que teníamos acá arriba con respecto al dominio, pues, ¿no? Y eso es la única característica especial de esta función tangente. De igual manera, aquí tengo una pequeña animación de cómo se van a ir obteniendo los valores de la función tangente correspondientes al primer tramo, pues no de menos 2pi, perdón, de 0 a 2pi, ¿sí? Y aquí tenemos los valores de la función tangente, como repito, dependiendo de los valores que vaya tomando en el círculo unitario, ¿ok? Y bueno, ahí podemos observar cómo se van a ir dando todos esos valores para esta función tangente. Y finalmente vamos a ir marcando esos valores y vemos cómo se van a ir desarrollando. Y bueno, este círculo unitario, como nos podemos dar cuenta, nos ayuda no solamente para obtener la función seno, coseno y tangente, y no solamente para obtener los valores fundamentales en este caso, sino que aquí también tenemos ya un gráfico completo donde están las tres curvas, ¿sí? Como nos podemos dar cuenta en este caso, para la función, o mejor dicho, para el ángulo notable 45, en este caso la tangente de 45 es 1, que es justamente aquí, y el seno, el seno de 45 y el coseno de 45 en este caso son iguales, ¿no? Por eso que ustedes observan aquí que se chocan las dos funciones, tanto la función seno como la función coseno, ¿sí? La función seno en este caso de color verde y la función coseno aquí en este color concha vino, en este color lila. Y aquí podemos ver que se están juntando para formar el ángulo de 45. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos en ese caso las tres funciones. Asimismo, tenemos para las funciones recíprocas, en este caso la función cotangente. Bueno, aquí ya no voy a entrar mucho en detalle porque es prácticamente lo mismo, simplemente el recíproco de la tangente. Y la gráfica que presenta es la que está acá, pues, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que estas funciones hay que aprendérselas, pues, ¿no? Como estábamos viendo las técnicas de graficación, en este caso para la función seno, coseno, tangente, tengo que aprenderme esa gráfica, y igualmente acá para la función cotangente, secante y cosecante. Entonces, en este caso la función cotangente tiene esta forma, y lo que tendría que aquí que aprenderme
sería justamente bueno, las características, pues, ¿no? Analizar las características. Bueno, el dominio sería en este caso todos los reales, menos las asíntotas que va a poseer, en este caso las asíntotas para la función cotangente, van a estar limitadas en menos pi, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi y así, 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 pues, ¿no? Eso es con respecto a la función cotangente. El rango, así mismo como en la función tangente, van a ser todos los reales. El rango va a estar limitado aquí para todos los reales. ¿Qué más podemos sacar acá? Podemos también decir que es una función impar, ¿cierto? Todo lo que está aquí, todo lo que está al lado de acá se está reflejando con respecto al origen de coordenadas. También podemos decir que es una función periódica y al igual que la función tangente, el periodo en este caso sería de pi, ¿ok? Es decir que de aquí hasta acá, esto se repite indefinidamente, pues, ¿no? ¿Qué más tengo por acá? Los cortes en el eje de las X van a ser en este caso parecido a lo que teníamos en la función C, en la función coseno, 2n más 1 por pi sobre 2, ¿sí? La misma restricción. Y las asíntotas, bueno, las asíntotas que también posee aquí la función cotangente van a ser las mismas o va a tener la misma restricción que teníamos acá para su dominio. Nada más. Eso con respecto a la función cotangente. Para la función secante, la misma idea. En este caso hay que recordar que la función secante es la recíproca de la función coseno. ¿Ok? Bueno, secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, en este caso, pues no, el coseno de 0 iba a ser igual a 1. Entonces aquí se mantiene 1. 1 sobre 1 sigue siendo 1. El coseno de 90, en este caso era 0. Entonces, al hacer la recíproca sería 1 sobre 0. Eso es infinito, ¿verdad? O no está determinado. Y por eso es que aquí, justamente en 90 o pi medios, vamos a tener una asíntota. ¿Sí? Y así, así, así para los demás valores, pues, ¿no? El coseno 180, de 180, en este caso es menos 1. Aquí 180 es pi, aquí sería, perdón, aquí sería menos 1. Y finalmente de 270, aquí vamos a tener de nuevo el valor de 0, pues, ¿no? O sea, 1 sobre 0 me queda la indeterminación, me queda la asíntota. Y así vamos a ir graficando, vamos a ir obteniendo la función secante, ¿ok? Y así mismo vamos a ver sus características. Bueno, en este caso podemos decir el dominio, van a ser todos los reales, menos obviamente las asíntotas que estoy construyendo en este caso. Y las asíntotas que yo tengo en este caso, bueno, sería en menos 3 pi medios, menos pi medios y 3 pi medios. Y para sacar esos valores de menos pi medios, 3 pi medios y todos los demás, es la misma restricción que ya hemos visto anteriormente. 2n más 1 por pi dividido para 2, ¿sí? Es decir, que en este caso el dominio van a ser todos los reales menos las asíntotas que estoy obteniendo acá, pues, ¿no? Otra característica es que el rango asimismo van a ser todos los reales menos el intervalo que se encuentra desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque justamente en este intervalo, vamos a borrar aquí rápidamente, en este intervalo desde menos 1 a 1, que aquí está justamente el valor de 1, acá está el valor de menos 1, en este intervalo, como podemos observar, no hay ninguna función, ¿verdad? No está la función dibujada, no tenemos nada que comentar aquí en esta parte de la función. Entonces el rango va a ser desde menos infinito hasta 1 incluido, y acá desde 1 incluido hasta más infinito. Es decir, que acá me quedan los reales menos este tramo sin incluir desde menos 1 a 1. Así de fácil. ¿Qué más podemos comentar acá? Esta función podemos decir que es una función par. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí a la derecha se está reflejando por acá a la izquierda, ¿sí? Y bueno, también se puede decir que es par porque esto es la recíproca del coseno y el coseno como es par, también su recíproca va a ser par. Así de fácil. ¿Qué más? La función es periódica, al igual que en la función coseno. Aquí la función es periódica en 2pi, ¿sí? Ahí se mantiene ese periodo. ¿Qué más podemos decir? Que bueno, en este caso no existe cortes en el eje de las X, nunca va a chocar con el eje de las X, ¿cierto? Y finalmente las asíntotas van a ser las mismas que las restricciones en el dominio que teníamos acá arriba. 2n más 1 por pi dividido para 2, ¿sí? La misma idea. Siguiente función, la función cosecante, ¿sí? La última función prácticamente.
de estas funciones, de estas funciones trigonométricas, la función cosecante, y la función cosecante era la recíproca de la función seno. Con la i mejor, seno de x. Entonces, para esta función seno, la misma idea, si es que, por ejemplo, yo decía el seno de cero era cero, y por lo tanto, al hacer la recíproca 1/0, aquí me queda una indeterminación, aquí me queda una asíntota, ¿cierto? En el siguiente, por ejemplo, el seno de 90 iba a ser 1, entonces aquí el seno de 90 o de pi medios, aquí también me va a dar como resultado 1. El seno de 180, seno de 180, aquí en este caso era 0 nuevamente, y al hacer la recíproca 1/0 me queda la indeterminación en 180. Y así, así, así vamos a seguir sacando los valores para esta función cosecante. ¿Ok? Vamos a ver asimismo sus características y podemos decir acá que las características para esta función, bueno, primero van a ser, el dominio va a ser todos los reales menos las asíntotas, que en este caso serían 0, en pi, en 2pi, en 3pi, bueno, y acá en -1, menos pi, -2, -2pi, y así, 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 desde el menos infinito hasta el más infinito. Y así vamos sacando las características de esta función cosecante. Con respecto al rango, al igual que en la función secante, aquí tengo el valor de 1, acá tengo el valor de -1. Entonces este rango, como podemos darnos cuenta o como podemos observar, es que entre -1 y 1 no tenemos función. Entonces, como no tenemos una función, no tenemos función alguna, podemos asegurar de que aquí no va a haber este rango. Pues no, solamente va a ser desde menos infinito hasta -1 incluido y desde 1 incluido hasta más infinito. Entonces el rango van a ser todos los reales menos este intervalo que está acá, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro rango. Al igual que en la función seno, la función cosecante también va a ser una función impar porque todo lo que está de este lado se está reflejando con respecto al origen de coordenadas. ¿Ok? Es una función periódica, así mismo como en la función seno, y el periodo en este caso sería de 2pi. ¿Ok? Al igual que en la función anterior, esta función no va a tener cortes en el eje de las X y asimismo las asíntotas verticales van a ser las mismas que las restricciones que yo ya determiné en el dominio, n por pi, ¿cierto? Esas van a ser mis asíntotas verticales. Y bueno, nada más. Como resumen, hay que tener en cuenta simplemente las gráficas, bueno, al igual que en las gráficas anteriores, cuando veíamos la función logarítmica, cuando veíamos la función cuadrática, la lineal, la cúbica, la valor absoluto, bueno, para todas las gráficas que ya hemos visto anteriormente, lo único que tengo que hacer ahora es aprenderme estas gráficas. En este caso, para la función seno, tengo que aprenderme toda esta gráfica, ¿cierto? ¿Cómo comienza? Comienza en 0 y tenemos el periodo hasta 2pi y llega hasta 1 y -1. Entonces, esa es una manera rápida de hacerlo. Pues no, ponemos simplemente un eje, colocamos o hacemos unas 4 divisiones. Aquí es 2pi, la mitad, aquí es pi, la mitad de pi sería pi medios. Y decimos un pi medios. El segundo tramo, el segundo punto sería 2 pi medios. Mitad con mitad se va y me queda solamente pi. El tercer punto sería 3 pi medios. 3 pi medios. Y el último sería 4 pi medios. Mitad 1, mitad 2 y me queda 2 pi. Y de esa manera yo ya tengo mi primer eje. Y una vez que tengo este eje X, ¿cierto? Ya con los valores de los ángulos, 90, 180, 270 y 360. Una vez que tengo eso, ya comienzo a graficar. En este caso, la función seno comienza en 0. Y bueno, vamos a hacer este primer gráfico. Pues no, bueno, aquí se supone que pasa por pi. Y acá llega a 1 y acá llega a -1. Ahí tengo mi gráfica de la función pi, perdón, la gráfica de la función seno. Y esto lo voy a graficar indefinidamente a la derecha, ¿verdad? Y asimismo para la izquierda. Y bueno, ahí me tiene que quedar el gráfico mejor, pues, ¿no? Pero esa es más o menos la técnica para poder determinar la gráfica de la función seno. De igual manera, para la gráfica de la función coseno, ¿sí? Aquí para la gráfica de la función coseno es la misma idea, sino que ahora comienza acá en 1 y acá termino con mi gráfica, ¿sí? Y para la función tangente, la misma idea. A ver, perdón. Ahí, para la función tangente, la misma idea. Tenemos aquí
que graficar primero las asíntotas. Y una vez que tenemos ya puestas las asíntotas, ahora sí ya podemos graficar esta función tangente. Y bueno, lo mismo para la función cotangente, lo mismo para la función secante y lo mismo para la función cosecante, ¿sí? Una vez que ya conocemos estas gráficas, ya podemos ahora sí comenzar con nuestro primer ejemplo, con nuestro primer ejercicio. Dice acá, bosqueje la siguiente gráfica. Vamos a ver cómo nos quedaría esta función. Y bueno, primero hay que tener en cuenta que esta es una función por tramos, segundo tramo, tercer tramo. El primer tramo y el primero y el tercer tramo ya lo podemos graficar. Es una función lineal, ya que es una función cuadrática. Entonces, aquí no habría problema. Vamos a hacer justamente, o vamos a enfocarnos en esta parte central, que es lo nuevo, pues, ¿no? La gráfica de la función trigonométrica, que vamos a ver cómo nos resultaría, cómo saldría. En este caso, hay que ver las técnicas de graficación, como decía anteriormente. Aquí, una vez que ya conocemos la gráfica base o la gráfica original, hay que aplicarle simplemente las técnicas de graficación. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Nosotros decimos y igual a coseno. En este caso, aquí tengo un valor que está multiplicando la x, ¿cierto? Coseno de a por x, ¿cierto? En este caso, este valor de A que está aquí es justamente el periodo, ¿cierto? El periodo o la modificación que vamos a tener con respecto, perdón, al periodo. Periodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a modificar este periodo? Se supone que el periodo para la función coseno, el periodo es igual a 2pi sobre el valor de A, ¿sí? 2pi sobre A. Antes, cuando veíamos la gráfica, ¿cierto? Aquí decíamos simplemente que esta gráfica era para la función, ¿dónde está? Coseno, vamos a buscar coseno, aquí. Decíamos simplemente que esta es la gráfica de la función y igual a coseno, ¿cierto? Y igual a coseno. Y por eso, coseno de x. Y por eso sacábamos que nuestro periodo iba a ser igual a 2pi nada más, que justamente es lo que está acá. Pero si yo tengo un valor que está modificando la función coseno, coseno de a por x, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a tener que nuestro periodo va a ser igual de nuevo a 2pi, pero sobre a, ¿sí? 2pi sobre a. 2pi sobre el valor de a que está acompañando la x. Y esto también es parte de una técnica de graficación. Vamos a llegar nuevamente acá, aquí a nuestro ejercicio, en el cual hay que acordarse, pues no, que si yo tengo un valor de a que está multiplicando la x, ¿qué pasaba con ese valor de a? Si el valor de a se encontraba entre 0 y 1, la función se expandía horizontalmente y si el valor de a era mayor que 1, la función se comprimía horizontalmente, pues no. Eso es lo que hay que considerar en este caso ahora, pero sin tener en cuenta esta expansión o esta compresión porque simplemente vamos a aplicar aquí la regla del periodo. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la regla del periodo? Es que, como comentaba, pues no, y igual a coseno de a por x, donde en este caso el periodo va a ser igual a 2pi sobre a. Entonces, ¿cuánto es en este caso el valor de a? El valor de a en este caso, todo este valor de a que está aquí, va a ser igual a pi cuartos, ¿ok? Entonces, vamos a decir acá que el periodo va a ser igual a 2pi sobre pi cuartos. Se supone que este valor de 2pi se supone que está sobre 1 y aquí multiplicamos extremos con extremos y medios con medios y aquí nos va a quedar entonces que el periodo va a ser igual, bueno, 2pi por 4 sería 8pi sobre pi. Pi por 1 es pi. Aquí esto se simplifica, ¿ok? Y me queda que el periodo va a ser igual a 8, ¿ok? El periodo en este caso va a ser igual a 8. Y listo, entonces, ¿qué se supone que yo tengo que hacer? Tengo que graficar la función coseno, ¿ok? Con un periodo igual a 8. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esa gráfica de esa función. O sea, vamos a colocar acá, más o menos así, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 9, 10 y por acá lo mismo, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ahora sí. Y bueno, para dejar todo bonito por acá,
Acá también pongamos los valores para el eje Y. Ahora, esta función coseno, como comentaba, esta función coseno, vamos a graficarla, pero con un periodo de 8. Entonces, yo ya sé que aquí está el 8, 1, 2, a ver, 2, 4, 6, 8. Aquí está el punto 8, la mitad que sería 4, y bueno, se supone que vamos a graficar esto hasta el número 8, y la función coseno comenzaba aquí en 1, vamos a suponer que aquí está el 1, y sería algo así. Acá está menos 1 también, y bueno, como comentaba, sería algo así. Aquí y acá. Y tendríamos el primer periodo para la función coseno, y esto se tiene que repetir indefinidamente. De igual manera para acá, pero bueno, aquí nomás estamos practicando. Ya vamos a ver por qué está, hasta el momento está mal esta gráfica. Ya vamos a ver por qué. Solamente estoy haciendo el primer bosquejo para tener la idea clara. A ver, aquí, aquí. Ay, perdón. Aquí y acá. Entonces, bueno, sería más o menos así. Ya. Entonces aquí tengo hasta el momento y igual a coseno de pi cuartos de x. ¿Sí? Aquí tengo el coseno de pi cuartos por x. ¿Sí? La única función, la que he graficado hasta el momento es y igual a coseno de pi cuartos por x. Ahora, pero me doy cuenta de que esto está multiplicándose aquí por 2. Entonces, a esta función coseno de pi cuartos por x, la tengo que multiplicar por 2. Y al igual que como se hacía con las técnicas de graficación, al multiplicar por 2, bueno, simplemente lo que hago es multiplicar por 2 y esta función se va a expandir verticalmente. Si es que antes aquí llegaba hasta 1, yo no voy a llegar hasta 1, sino que ahora voy a llegar hasta 2. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto y ya no voy a llegar hasta 1 como estaba haciéndolo ahí en el gráfico, sino que ahora voy a llegar hasta 2. Es decir que ya no llego a 2, ya no llego a 1, sino que ahora llego a 2, ya no llego a menos 1, sino que ahora llego hasta menos 2. Y listo, prácticamente esto sería el gráfico. Bueno, vamos a poner aquí los valores. Aquí, aquí, acá. Yo me guío con los puntos para que no se me vaya tan chueca la gráfica. Y bueno, sería algo así, pues, ¿no? Acá de igual manera. Aquí, acá, aquí y acá. Y bueno, sería más o menos así. Y esto, como comento, esto se repite desde el menos infinito hasta el más infinito. Y ahora sí, ya tengo mi gráfica de y igual a 2 por el coseno de pi, bueno, pi cuartos por x. ¿Sí? Ahora sí, una vez que ya tengo la gráfica del coseno de 2, perdón, 2 por el coseno de pi cuartos por x, tengo que graficarla en el intervalo que me corresponde, que en este caso sería desde menos 4 hasta 2. Desde menos 4, es decir, desde aquí, desde menos 4 hasta 2, hasta aquí. Entonces, solamente este tramo que está aquí es el válido para esa función. El resto lo tengo que eliminar, ¿sí? El resto lo tengo que eliminar. Y listo, ahora sí ya tengo la función, desde menos 4 hasta 2. Y el resto, bueno, simplemente sería lo que ya hemos visto, pues, ¿no? Esta es una función lineal, x más 4 para los x menores o iguales que 4, entonces, bueno, doy una pequeña tabla de valores como es una función lineal, desde el menos 4 y menos 5 puede ser, pues, ¿no? Si es menos 4 más 4 sería 0, si es menos 5 más 4 sería menos 1. Cuando vale menos 4, aquí vale 0, aquí sería 0, y cuando vale menos 5, aquí sería menos 1. Más o menos así, y entonces la gráfica iría a algo parecido a esto y con un punto cerrado aquí en menos 4. Y la siguiente gráfica sería, pues no, la función cuadrática que se mueve 4 unidades a la derecha, la función cuadrática que se mueve 4 unidades a la derecha, más o menos por aquí, ¿ok? Luego la multiplicamos por menos, es decir, que todo lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba, sería más o menos así. Y luego sube 4 unidades.
¿sí? Luego sube 4 unidades. Entonces, al subir 4 unidades, más o menos sube acá y sería más o menos así. Bueno, más o menos sería así. Ahí más o menos. Ahí tendríamos la gráfica de la función x menos 4 cuadrado más 4. Ahora, esta función es válida para los x mayores que 2. Entonces, solamente para tener en cuenta cuánto es la función cuando vale 2, entonces aquí reemplazo. Aquí me quedaría menos 2 por menos 4 al cuadrado más 4. Aquí sería menos 2 menos 4, aquí sería menos 2 al cuadrado sería 4. 4 más 4 sería 0. Es decir, que justamente pasa por aquí, pues no pasa por este punto. Y bueno, ya sabemos que el vértice sería justamente acá. Y lo más probable es que pase por aquí, ¿sí? Si es que no estoy seguro que este es un punto de corte, bueno, simplemente saco el punto de corte en el eje de las X, es cuando Y vale 0. Y bueno, aquí sería Y igual a menos X menos 4 al cuadrado más 4. Cuando Y vale 0, aquí sería 0, aquí sería menos X menos 4 al cuadrado más 4. Y aquí reemplazo, bueno, aquí esto que está restando lo paso a sumar, esto que está sumando lo paso a restar, me queda menos 4 igual a menos X menos 4 al cuadrado, menos con menos se va. Saco raíces a ambos lados para eliminar la raíz con el cuadrado y la raíz de 4 es más menos 2. Y aquí me queda X menos 4. En donde, bueno, aquí ya simplemente me quedaría que X va a ser igual a este menos 4 que está restando lo paso a sumar y aquí sería más menos 2. Donde aquí mi primer valor sería 4 menos 2 y el otro sería 4 más 2. 4 menos 2 es 2 y 4 más 2 es 6. Entonces aquí está, pues, efectivamente en 2, 3, 4, 5 y en 6. En 2 y en 6 están mis puntos de corte. Y bueno, esto simplemente fue ayuda, lo borro porque no fue necesario para la gráfica. Y de esa manera ya tengo aquí la función, ¿sí? De esa manera ya tengo aquí la función. Nada más. Entonces lo único nuevo que fue lo que me enfoqué fue justamente esta parte aquí central, donde grafiqué la función coseno, ¿sí? Donde ya fui colocando esta nueva parte para nosotros que es la función coseno. Nada más. Vamos a ver ahora acá nuestra siguiente función. En este caso, asimismo, tenemos que graficar la función seno de pi medios de x y la función logaritmo natural, pues, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver qué sucede. Tenemos aquí de nuevo una función por dos tramos y vamos a graficar acá nuestro primer tramo. Como repito, en este caso nuestro primer tramo es el complicado, pues, ¿no? Se supone el nuevo, porque vamos a ver cómo se haría esto. Y al igual que en el anterior, yo tengo que decir que esto va a ser igual a y igual al seno de a por x. Donde aquí en este caso nuestro periodo va a ser igual a 2pi sobre a. ¿Ok? En este caso, para esta función que está aquí, el valor de a es igual a pi medios. Y lo único que me tocaría es reemplazar acá para saber cuánto va a ser el periodo. ¿Ok? Entonces en este caso sería 2pi sobre el valor de a, que es pi medios. Y aquí se supone que este valor de ¿cómo es? De 2pi está sobre 1, multiplico extremos con extremos, medios con medios, y aquí me quedaría entonces 2pi por 2 sobre pi por 1, bueno, sería pi. Se va el valor de pi y me queda 2 por 2, que sería 4. Entonces vamos a graficar la función seno con el periodo de 4. Entonces aquí asimismo vamos a graficar, bueno, vamos a ponerlo acá mejor. Vamos a poner acá nuestra gráfica. No, mejor aquí en medio. Ok. Y bueno, aquí nos va a quedar algo así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ya. Bueno, antes de continuar, vamos a colocar, perdón, primero los ejes. Menos uno, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual. Lo mismo por acá. Y lo mismo por acá.
Y bueno, prácticamente esto es lo nuevo, pues no, lo único nuevo es identificar cuál es el periodo en una función trigonométrica. En seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se aplica siempre la misma idea, nada más. Seno de AX es igual, bueno, el periodo es 2pi sobre A. Como antes solamente veíamos aquí con uno, entonces aquí sería simplemente uno y ya tendríamos, pues no. Pero bueno, entonces tenemos que graficar en este caso la función seno, pero con un periodo de 4. Entonces, en el número 4, perdón, acá está el número de 4, y aquí se me borró el eje. Vamos a colocarlo rápidamente este eje. Ok, ahí. En este número 4 vamos nosotros hasta este número 4 vamos a graficar la función seno. Y bueno, la función seno está acotada en 1 y menos 1, pero vamos a llegar hasta 4. Es decir, bueno, la función seno parte de 0, sería más o menos así, pues, ¿no? Y nos quedaría algo como esto. Y esta que está aquí es la función y igual a seno de pi x sobre 2. Seno de pi medios de x. Pi medios de x. Así, ¿ok? Y bueno, este primer periodo que está acá se repite indefinidamente, ¿sí? Se repite indefinidamente y se repite indefinidamente. Y también lo mismo para el menos infinito. Se repite indefinidamente y por acá también se repite indefinidamente. Y por acá también, bueno, aquí ya sería simplemente así. Y tendríamos en este caso la función del pi medios de x. Ahora, pero esta función solamente es válida, según esto, según la gráfica, desde 0 hasta 8 nada más. Entonces, aquí el valor de 8, aquí está el valor de 8. Esto no sirve, o esto no nos sirve en este caso, esto tampoco, y esto tampoco. Lo vamos a tener que eliminar. Desde 0 incluido hasta 8 incluido. Y eso es todo. Y bueno, la gráfica que está por acá, esta ya la hemos hecho. Es la función logaritmo natural de menos x más 1. Entonces, bueno, dentro del argumento tengo menos x más 1. Bueno, vamos a hacerlo por acá, logaritmo natural de menos x más 1. Esto en realidad es como que si yo tuviera menos x menos 1. Y ahora sí, dentro del argumento que estamos haciendo, estamos primero restando 1 y luego una vez que restamos 1 le colocamos ese menos adelante. Este menos, ¿qué es lo que hace? Invierte todo lo de la derecha a la izquierda, lo de la izquierda a la derecha. Y este menos uno me mueve la función una unidad a la derecha. Y graficamos en sentido contrario, pues no. Primero esto y segundo lo que está acá. Entonces, la función logaritmo natural es algo así, ¿verdad? Con la asíntota aquí en el eje de las y. Al invertir todo, bueno, me quedaría más o menos así. Bueno, ahí más o menos así. Y luego se mueve una unidad a la derecha. Entonces, sería aquí la asíntota. Bueno, vamos a decir que aquí está la asíntota. Y aquí sería más o menos así la gráfica, pues, ¿no? Más o menos ahí. Y luego, ¿qué tengo que decir? Que esta función solamente es válida para los x menores que cero, es decir, desde aquí para acá arriba, pues, ¿no? Bueno, ahí esta función me queda un poco chueca, pero bueno, el resto lo borro, pues no, solamente es válida para los menores que cero y el resto lo borro. Y aquí tendríamos, en este caso, la función logaritmo natural de menos x más 1. ¿Sí? Y este sería el gráfico completo. Y bueno, aquí yo tengo eh, la solución, ¿sí? Justamente lo que está acá. Aquí está un poco más detallada, más bonita. Nada más, ¿sí? Así de simple vamos a dejar esta función. Para la siguiente clase, vamos a dar la clase hasta aquí en este momento. Para la siguiente clase vamos a seguir con más ejercicios de esto, ¿sí? Ya solamente sería practicar. No los continúo en esta misma clase para no hacerla un poco larga, porque bueno, aquí vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿cierto? Y aquí nos vamos a demorar más de una hora, pues, ¿no? Entonces, para no hacer más larga esta clase, que ya llevamos aproximadamente una hora, entonces vamos a dejarla hasta aquí para en la siguiente clase, bueno, y también para aprendernos bien todas las características de las más funciones con todas las gráficas. Y bueno, aquí que aprenderse o hay que recordar, pues no, que la función en este caso y igual a seno de a por x,
el periodo es 2pi sobre a. La función coseno, coseno de a por x, aquí tenemos en este caso que el periodo es 2pi sobre a. Para la función tangente, tangente de a por x, aquí tenemos que el periodo es 2pi sobre a. Perdón, aquí en este caso es pi sobre a. Para la función cotangente, cotangente de a por x, vamos a tener en este caso también pi sobre a. Para la función secante, secante de a por x, aquí me queda 2pi sobre a. Y para la función cosecante, el periodo en este caso, asimismo sería 2pi sobre a. Y bueno, simplemente eso. Y para la siguiente clase vamos a ver esta parte, bueno, aplicar a más a detalle esto, pues no, que ya indirectamente lo vimos justamente en esta parte de aquí, pues no, tanto en esta función o en este ejercicio como en el anterior, ¿sí? Vamos aquí a aplicar para los demás, pues ¿no? Aquí tenemos ya seno, coseno, tangentes, cotangentes, ¿sí? Y también vamos a ver más ejercicios con secantes, con cosecantes, ¿ok? Y asimismo ya ejercicios tipo examen. Y bueno, eso vamos a verlo en la siguiente clase. Bueno, por favor estudien y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.